Pues que yo sepa, sueldos no tiene deducciones, ninguna. Bueno, en las prácticas ya ve que le restaban los premios y las horas, los días. Pues no, al ISR no. Ah, no, es la liquidación. Pero al ISR, ¿qué le restamos? Bueno, al ISR le restábamos el USMO. No, eso es otra cosa. Compañero, por favor, póngase a estudiar, porque creo que, pues no es, Ah, no, los pagos provisionales eran los que le restábamos. no, antes de eso, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? El, el SUPE, Ah, el SUPE, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? El SUPE sí se lo restábamos, ¿verdad? Al ISR. sí, ¿Cuál restamos? sí. El, Ok, el de la dos, ¿no? tabla 25 también. No, pero ¿cómo el tabla Al 25? pago No, el compañero. acredita, el, su- el SUPE acreditado. No, SUPE acreditado. Ahí va más o menos, ¿verdad? Sí, Ya, obviamente, ya saca el ISR neto. Ya está bien, correcto. sí. Ahora, ¿qué le resto? Bueno, después le restábamos el, bu- no creo, el SUPE pagado también. Pero, ¿a qué le restamos el SUPE pagado? ¿A qué concepto? El, su- Al ISR neto. No, Ah, no, al bruto. tampoco. Mañana estamos muy El cerca del SUPE, examen. el SUPE acreditado se lo restábamos al ISR y nos daba el SUPE pagado. Ujú. Qué bueno que estamos en la anual, o sea, no estamos en provisionales. Provisionales sí es así, pero en anual no es el mismo proceso. Compañero, póngase a estudiar porque en Sí. breve término le volveré a preguntar, ¿verdad? Porque no lo veo que esté usted El, preparado no, ya para el asunto. Entonces, el SUPE pagado, pronto le volveré a preguntar. bueno, ¿Eh? sí, Por favor, póngase a estudiar. Rigoberto Manuel Díaz. ¿Está Rigoberto? Muy bien, falta. Correcto. Valeria Guadalupe Chávez. Ay, así no vino. Irvin Arias. No, falta. Muy bien. Jocelyn Díaz. Sí, profe, presente. A ver, compañera, por favor, explíquenos bien cómo se hace el procedimiento para el cálculo anual. Ajá. Bueno, ya vimos que pues los patrones son los responsables de efectuar las retenciones y Ujú, calcular el impuesto anual pues, de los trabajadores que tuvieron a su servicio. correcto. Entonces, bueno, la fórmula es que al ingreso anual grabado Ujú, se le van a restar los impuestos locales, pero pues como dijimos aquí en Aguascalientes, pues no, aún no tenemos ese impuesto. correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando hacemos esa resta, nos da el ingreso base, los ingresos bases. Ujú, Y a esos ingresos es cuando le aplicamos la tarifa del 152. lo anual, ¿verdad? Ujú, Ajá, que mencionamos que es la tabla 25. de nuestro material, correcto. Ajá, Perfecto. Ujú. ¿Qué que más? puede ir del 6.4 hasta el 35%. Correcto. Bueno, del Ajá, 1.91, de ah, hecho, sí. empieza, ¿no? Pero Ajá, sí. claro, hay muy poca gente que pueda tener ese ingreso para llegar al 1.91. ¿Qué más? Ajá. Y luego, bueno, a eso le vamos a restar el subsidio para el empleo que tuvimos en nuestro ejercicio. Correcto, ¿verdad? La suma del subsidio que haya existido durante todo el ejercicio, que por eso nosotros lo multiplicamos por el número de meses, ¿no? Que sería lo mismo que sumarlo, digamos, varias veces, ¿no? O sea, digamos, este trabajador estuvo 6 meses y tuvo siempre el mismo subsidio.
Ah, bueno, pues lo multiplicamos por 6 para sacar el valor del subsidio para el empleo que ocurrió. La ley dice que lo sumes, pero claro, pues es lo mismo si son 6 meses y es el mismo, pues que lo multipliques por 6, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más Ujú. le restamos? Bueno, ahí nos va a dar un ICR a cargo Ujú. o a favor. No puede dar Y, nunca, jamás a favor, ¿sí? O sea, bueno. lo mínimo que le puede dar es cero, ¿verdad? Lo mínimo que le puede dar es Ah, cero. sí. En la anual, recuerda que estamos en la anual. En provisionales ya vimos que sí puede dar negativo, por supuesto. Pero en la Ujú. anual, pues no, ¿verdad? En la anual nunca puede dar negativo, ¿correcto? ¿Qué Ah, más? Y entonces ya que le restamos a ese concepto. bueno, ahora sí le vamos a restar pues las retenciones que nos hicieron del ICR a nosotros Correcto, ¿sí? como trabajadores. Las retenciones por salario, muy bien, Ujú. correcto. ¿Y el resultado final qué es? ¿Cómo se llama ese Pues y resultado? ahora sí es el ICR neto y pues puede ser a cargo o a favor. Correcto, correcto. ¿Qué pasa si da a cargo cuando el patrón hace el cálculo? Bueno, si da a cargo, pues se pueden compensar con otros trabajadores o algo así, Sí, o correcto. pueden, bueno, si el patrón le hace su anual, pues ya no lo puede pedir como en devolución, ¿no? De No se trabajador o puede, algo así. claro, por supuesto que ya le compensó. Pero pues Pero digamos, si le hace, ¿cuál es, si le diera, aún así le diera a cargo al final de restar todos los trabajadores? ¿Qué tiene que hacer? pues el patrón puede compensarlo con otras. Ya compensó y ya se acabó. O sea, digamos, tiene 10,000 de ISR a cargo y tiene 8,000 de ISR a favor. Compensó todo, le sigue quedando 2,000 a cargo de todos los trabajadores. Son 100 trabajadores, ¿verdad? Pero ya sacando la suma de todos, son 10,000 a cargo y 8,000 a favor. Le quedan 2,000 a pagar, ¿cierto? Ayer Ajá. decíamos qué pasaba con esos 2,000. Recuerda que Bueno, estamos en cálculo anual. lo van a enterar a las oficinas, ¿no? A más Claro, tardar el último día de febrero del año correcto. siguiente. Así es. A Ajá. más tardar el último de febrero del año siguiente. ¿Verdad? Y recordar, no le ponen fecha, porque febrero es un mes irregular, es el único mes que no siempre tiene los mismos días, razón por la cual dice el fiscal febrero. ¿Sí? Si tiene 28, el 28, si tiene 29, pues el 29, ¿verdad? Entonces, el último día del mes de febrero tienes para hacer el cálculo del anual, de las diferencias que hayas determinado en la declaración anual. Recuerden, el patrón es como un ente general que tiene muchos trabajadores y de todos hace su cálculo anual y determina saldos a cargo y saldos a favor, ¿correcto? ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa con los saldos a favor? ¿Desde cuándo los puede compensar? Los puede compensar desde diciembre. Usted comentaba que, por ejemplo, pues algo importante es cuando les dan su aguinaldo. Ah, es un Entonces, ingreso ese grande, ¿no? impuesto que tendrían que pagar en diciembre, con lo Ujú. que tienen para compensar, pues ya como quien dice, no lo pagarían. Correcto, ahí se les puede aplicar la compensación porque pues ya tienen un saldo a cargo, pero al final ya Ujú. calculan, dice, oye, ¿cómo sacan todos o sea, todavía no termina el año, estará de acuerdo conmigo? Pues pones ahí Sí. como estimado que el trabajador no va a faltar, o sea, si gana 1,000 pesos por semana, si le faltan 2 semanas, pues le pones 2,000 pesos más para que ya tengas un estimado de todo el año, ¿verdad? Y ahora si comparas su anual y dices, no, pues le va a dar a favor, ahora sí, desde diciembre yo ya le puedo compensar. Inclusive veíamos ayer, ¿verdad? En el cuadro que había unos códigos especiales cuando es antes del cierre o cuando es después del cierre del ejercicio. Son dos códigos diferentes, ¿verdad? Un código es para, pues, cuando todavía no termina el ejercicio y otro código es cuando ya terminó el ejercicio, para separar esas compensaciones que se hagan. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Es Díaz de la Torre Veranillo. Muy bien, mire, ya te lleva +2, ¿verdad? Lo cual está bastante bien para su salud, ¿sí? Muy Correcto. bien. Diana Laura Galvez. Sí estoy, profe, Ah, pero la verdad no estudié lo que vimos ayer. muy bien, pues muy mal, ¿verdad? Entonces ya ahorita iría en ceros, ¿verdad? Porque tenía una y menos una, pues da 0. Mónica del Carmen Landeros. Sí, profe. A ver, compañera, continúe ilustrando. Bueno, después de lo que nos dijo la compañera, se habló sobre
cuando el patrón no está obligado a presentar la declaración anual del trabajador. Entonces, decía que no se debe, bueno, que el patrón no tiene la obligación de presentar la anual del trabajador Ujú. cuando éste haya iniciado servicios posteriormente del 1 de enero. Correcto. Año no completo, Y ¿verdad? sí, y Por no haya dejado de prestar los servicios el 1 de diciembre. Correcto. Ya vemos que luego hay una inconsistencia, ¿verdad? Con los trabajadores. Sí, no sé si recuerde eso. Pues Con usted la- mencionaba algo más o menos sobre que son como, o Ujú. sea, como que nada más buscan el aguinaldo. Muchos trabajadores, ¿verdad? Digo yo porque he Sí, trabajado yo con miles de trabajadores, ¿verdad? Y digo sí. miles porque, pues sí, la verdad es que luego asesoramos empresas que tienen miles de trabajadores. Ahorita tengo asesorando una empresa que tiene 5,000 trabajadores, ¿verdad? Y obviamente, Ujú, pues dices, oiga, pues es que aquí el día 19 de diciembre es el día que más trabajadores se salen, ¿no? En todo el sí, año, en todo el año fiscal, ujú, porque ese día paga el aguinaldo y dicen los trabajadores, ya, y ahora sí, ya, estoy tan feliz, ¿verdad? Con esto puedo vivir 2 semanas, fácil porque pues te dan ujú, 2 semanas de aguinaldo, ¿no? ¿Sí? Y entonces dicen, sí. pues a vivir, ¿verdad? Y de aquí hasta que se acabe el año no voy a trabajar. Y sí, ya no van a trabajar hasta el siguiente año. Así son los trabajadores, ¿verdad? Muy rebeldes. Sí. Y estamos hablando, obviamente, habitualmente obreros, ¿no? Ejecutivos y eso, pues no hacen mucho esas cosas, pero sí Ujú, luego obreros, pues sí les gusta mucho hacer esas cosas porque luego, pues en puestos que hay mucha demanda, ¿no? Sobre todo en este estado, ¿no? En otros sí hay que pensárselo bien, ¿no? Pero en este estado, pues la verdad es que hay mucha demanda de trabajadores y entonces, pues eventualmente dicen, pues vamos a vivir estas 2 semanas que nos quedan de vida, porque un rato de vida es vida, ¿verdad? ¿Qué sí. más, compañera? Bueno, el segundo punto es cuando los ingresos del trabajador excedan de 400,000 pesos. Él ya tiene que hacer su declaración anual por su parte. Correcto, que decíamos, pues el fisco Y te quiere conocer, ¿no? sí, Eres rico. y el, sí. O Y sea, el consideren tercer que punto, aquí la línea de la riqueza en sueldos es 400,000. O sea, un trabajador que gana más de 400,000, dice el fisco, tú eres rico, ven para acá porque te quiero conocer, ¿verdad? No, pues no creo que son muchos, ¿eh? Más o menos según datos del INEGI, pues más o menos como un 7% del total de los trabajadores en México ganan arriba de 12,000 pesos. ¿Sí? Y claro, si tú sacas 400,000 pesos, pues ya te da un sueldo bastante interesante, ¿no? Son 33,333 pesos mensuales. ¿Es un sueldo bueno, sí o no? sí, Digo, ya se puede vivir, ¿no? No vamos a sí, se morir, puede a ser vivir ahí. rico, ¿no? Ya vives Sí, ahí modestamente, ¿no? Con 33,000 ajá, ya puedes vivir, pues modestamente bien, ¿no? Y entonces, pues dice el fisco, ven para acá porque tú eres un rico y entonces yo quiero conocerte. Y ya te saca ajá, tus huellas, ya sabe, el iris y todo, ¿no? Porque ya sabes, tú eres evasor mientras no se compruebe lo contrario. ¿Verdad? Es un principio que tiene ajá, el fisco federal. Entonces, pues eres un delincuente, ¿verdad? Todavía no se te comprueba lo contrario, entonces por eso te quiere conocer, ¿de acuerdo? Entonces a los sí, trabajadores de ese nivel, pues ya. Y recuerden, los 400,000 son ingresos totales, no se refiere a ingresos grabados, es diferente el concepto, porque habitualmente el ingreso total incluye los ingresos exentos, ¿verdad? Y entonces, pues, también eso se lo suman para efectos de la determinación de los 400,000 pesos. ¿Sí ¿Estamos bien? sí. Bueno, ¿qué más? Hay un tercer Entonces, supuesto, ¿no? sí, el tercer supuesto es cuando pues el trabajador quiera hacer su anual por su parte. O sea, De nada manera más se personal. lo debe de comunicar por escrito a su patrón. Sí, ¿verdad? Uno tiene una razón, simplemente si yo quiero hacer el anual. Ujú, Y dices, muy bien, ¿ya? Nada más hay que traer la carta correspondiente. Y ojo, solicitar la carta. En muchas ocasiones, pues ahí mismo en ustedes, que son los contadores de la empresa y que hacen la nómina, pues llega el trabajador que yo quiero hacer el anual. Y habitualmente no trae la carta. Entonces, ¿qué haces tú? Pues tú mismo se la haces, ¿no? Tú mismo le haces la carta, ¿sí o no? sí, Sí, vea, ya le haces la carta y fírmele. Y ya, para que él pueda hacer su declaración anual de manera ujú, personal, ¿sale? Recuerden, ahí no hay obligación, o sea, no está ni en el supuesto de que no tenga el año completo, ni de que, del supuesto. ¿Cuál? Una causa, compañera, para que le pueda convenir al trabajador hacer su anual. Yo ayer les dije una. Mm,
Pues sería hacer deducibles es que válgame la redundancia, Ujú. sus deducciones personales. Correcto, sus gastos personales, ¿verdad? Sí, 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 o gastos. sea, Ah, exacto. Entonces, tiene unas deducciones personales que quiere aplicar. O sea, no sé, ajá, hospitalización en estos momentos es una cuestión luego sí. importante, ¿verdad? Que tiene mucho valor específico, ¿verdad? Ujú. Este, no sé, pues, donativos, ¿verdad? El Donativos, parto de su esposa, el parto usted de su mencionaba. esposa, ¿verdad? Que es una cosa que pareciera que es menor, pero luego sí cuesta Ajá, caro un parto, ¿verdad? Sí, un sí. alumbramiento es una cosa muy costosa. Y ya decíamos que luego en la iniciativa privada, ¿verdad? 90% de los casos es cesárea, no sabemos por qué. No lo sé, o sea, yo he hecho Sí. encuestas, ¿verdad? Con señoras y todas las que van a los hospitales privados les hacen cesárea, ¿verdad? Bueno, no, 90%, no todas. Y las que se hospedan en el Seguro Social, en el ISSSTE, ahí el 90% son por parto normal, o sea, parto natural, ¿verdad? Porque, claro, pues ellos lo que no quieren es, pues, que haya un costo mayor. Y ahí la ponen a caminar, que no sale, que camine, ¿verdad? Y la mandan a caminar, ¿verdad? Y de repente anda que ya se les sale y ya sabe que les vale a los del Seguro Social. Bueno, me han contado, yo no he estado ahí, ¿verdad? Bueno, he estado afuera, no adentro, ¿verdad? Y ya ven que son re amables, llegue, desvístase. Y la señora, ay, la primera vez te da el aqueyuyo. Ya cuando llegas así como mi tía que en el 25, pues dice, sí, cómo no, en este momento, y digo, ¡ah! ¿verdad? Y vámonos, si te vale, ¿no? Mi tía que tuvo 25 hijos, pues le valía todo. Bueno, muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Es Landero Sosa Mónica del Carmen. Correcto. Válido. ¿Ya? Gracias. Martín de Jesús Montañez. Sí, aquí estoy, profe. A ver, compañero, recuerden que ya estamos en la segunda ronda, por eso les estoy volviendo a preguntar, para que se vayan preparando física y psicológicamente, ¿verdad? Dígame, por favor, platíqueme. Sí, después de eso vimos lo que era el artículo 98, Correcto, que son las obligaciones de los trabajadores. correcto. Y me parece que la primera fracción era que tenían que informar pues a los patrones Ujú, el RFC, ujú, o en caso de que no lo tuvieran, dar los datos necesarios para poder inscribirlos. ujú. ¿Qué dato era, También era tenían prácticamente indispensable? Yo ayer lo decía, no lo dije ahí, pero la yo... CURP. Con la CUR podemos inscribir a los trabajadores, ¿verdad? No es necesario más. Con ese solo dato, ¿verdad? Podemos inscribir a los trabajadores. Por cierto, si no está inscrito un trabajador, hay una regla miscelánea que dice, porque para inscribir un trabajador te pide el domicilio, y hay una regla miscelánea que dice que los puedes inscribir en el domicilio de la empresa. ¿Sí? Por si ustedes no tienen la duda. Pero preferentemente yo sí les recomiendo a todos los patrones que mejor le pidan el domicilio a sus trabajadores para que lo den de alta de manera correcta en su domicilio. Porque luego si le mandan un requerimiento y tú pusiste el domicilio de la empresa, pues van a llegar los requerimientos a tu empresa, ¿no? Porque pues digo, a lo mejor aquí no, pero en otra empresa pues pudiera ser que si le requirieran algo. Pues cuidado, ¿verdad? Porque si no pones el domicilio de la empresa, pues te vas a obligar. Pero si hay una regla miscelánea que dice que puedes poner el domicilio de la empresa para todos los trabajadores. ¿Qué más, compañero Martín Montañez? Sí, pues también venía que tenían que presentar su declaración anual Ujú. en caso de que tuviera que dejara de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre. Correcto, que decíamos que Este, o ese se contraponía, si usted recuerda, ¿verdad? Con la obligación de los sí, patrones, ¿no? Porque sí, ahorita que era la la compañera, ¿qué decía en la obligación de los patrones? que dejara de trabajar antes del 1 de diciembre. Exacto. Entonces hay como que una contraposición y dices, oiga, y eso está bien. Pues ahí lo que ocurre es que hay como la obligación de hacer doble declaración. O sea, porque ya decíamos, ¿no? Los trabajadores luego que hacen o sea, se esperan hasta que le den el aguinaldo y pues ya se van, ¿no? Y entonces pues ahí obliga al patrón, ¿verdad? Porque se dio el 19 de diciembre y obliga al patrón por el artículo 98 y obliga al trabajador por el artículo 99. Y entonces, si hay a cargo, por los dos se supone que tienen que hacer el pago correspondiente, ¿verdad? Eso pues está gacho, pero pues es así, ¿no? La vida no es bella, ¿no? ¿Qué más, compañero? Pues también otro caso era cuando pues sus ingresos totales excedían de los 400,000 pesos, Correcto. o cuando recibían ingresos del extranjero o de personas que no estaban obligadas a retener. Y ahí daba el ¿Cómo ejemplo por ejemplo? de los consulados,
Y recuerdo que pues también podría ser como algo que investigación científica, ¿no? Algo así me recuerdo que venía en la fracción. Bueno, no, pero digamos, lo habitual es que eso esté Bueno, exento, ¿no? Pero ahí, digamos, el supuesto pues, fundamental son los consulados o los ingresos que sean del extranjero. Si tú ingresos usted del extranjero, dices, bueno, pues por andar teniendo ingresos del extranjero, ¿verdad? Pues tiene usted que pagar directamente el pago anual, además de los pagos provisionales. O sea, ya ese ya desde la provisional le obligan a hacer el pago correspondiente. Entonces, pues en los dos casos le obligan. Muy bien, compañero. ¿Cuál es su nombre? es Martín Montañez Reyes. Martín Montañez Reyes. Muy bien. Ujú. Iván Muñoz. ¿No? Bueno, me da cuenta que algunos, bueno, pues luego eventualmente, supongo yo, que vienen y pasan lista y se van. Pues con esto me doy cuenta, les pongo falta y además pues, les pongo falta de participación. Recuerden que las participaciones negativas van a restar de las positivas para que tengan cuidado. Cuando les voy a preguntar, pues no estén al pendiente, no se van a dormir, porque pues no es una buena estrategia en realidad, ¿verdad? Jürgen Alexis Negrete. Sí, profesor. Sí, ahora sí, compañero, ahora sí está listo. Sí, sí. Muy bien, a ver, dígame. Sígame diciendo de las obligaciones de los trabajadores. Ya el compañero ya me habló de algunas cuantas. De los trabajadores, Sí. pues ya dijo 400,000, los extranjeros, de diciembre del año. Pues, según yo, otra que queda sería Ujú. de los trabajadores solicitar las constancias y proporcionarlas. No, pero me está diciendo los trabajadores, ¿verdad? No de los Sí, pero también esa es una patronos. obligación. También es una obligación de los trabajadores, ¿verdad? ¿También? Sí, Bueno, entonces lo de solicitar las constancias. las constancias de retención, ¿verdad? Por Sí. eso, aquí cuando vemos los ejercicios, si ustedes han visto, vemos el patrón A y el patrón B, y el patrón me dice, ¿cómo se entera que ya le calcularon la extensión del aguinaldo? Porque tiene la constancia, ¿verdad? Ahí viene la constancia que ya le aplicaron la exención del aguinaldo por las constancias de retención. Recuerden que estamos aquí en un mundo ideal, ¿no? En el cual, pues realmente sí se piden todos estos documentos. Si ustedes me preguntan cuántos patrones piden las constancias, pues hasta ahora yo no conozco a ninguno. Bueno, sí se crean. Nissan sí las pide, ¿no? Cuando tú vas a entrar a Nissan y te vas a entrar ahora, en octubre, dice Nissan, pues muy probablemente este ya estuvo trabajando, pídale la constancia y te se la solicitan. Y nos han llegado solicitudes de constancias para entregarlas a Nissan, ¿verdad? Porque ellos sí son cumplidores de la ley, ¿verdad? ¿Qué más, compañero? Pues otra más también sería comunicar por escrito al empleador, Ujú, donde era antes de que se efectúe el primer pago ujú. por lo de la prestación de servicios personales subordinados en el año. ¿Cuál es la razón de esa comunicación? Está muy bien, sí, correcto, pero ¿cuál es la razón? Ajá. ¿Qué es lo que no quieren que se Eh, duplique? Sería para no aplicar el subsidio 2 veces. El subsidio para el empleo, ¿verdad? Porque no se puede aplicar dos veces, ¿verdad? No se puede aplicar dos veces Ajá. y es cuando tienes trabajos simultáneos, ¿no? Decíamos que aquí en la universidad tenemos muchos profesores que son de asignatura, que en ocasiones, pues claro, pues por unas 2 horas que das ahí, pues no ganas para comer, ¿no? Entonces, pues tienes que buscarle en otro lado y te vas, no sé, a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Cuauhtémoc, etcétera, o sea, otras universidades. ¿Se puede hacer esto, compañero, sí o no? ¿Cómo, perdón? Pues los profesores de asignatura podrían dar clase en otras universidades, ¿sí o no? Sí, Sí, sí se es puede. común, ¿no? Es común, de hecho, Sí. que hagan estas cosas, ¿verdad? No porque esté mal, está correcto, pues hay que buscarle, donde haya la oportunidad, pues ahí llegas y te plantas, ¿no? ¿Mm? Entonces dices, bueno, pues ok, el detalle es que al tener patrones simultáneos tienes que avisarle a alguno para que no te dupliquen el subsidio para el empleo. ¿A cuál recomendaría usted que le avisaran, compañero?
Ayer lo dijimos. Perdón. ¿A cuál Ese sí lo- recomendaría usted que le avisara de que ya no le aplique el subsidio para el empleo? Ayer lo dije. No dice ahí, pero yo sí lo dije, ¿no? Pues sería con el que gana más. Con el que gana más, porque claro, ¿qué va a pasar con el subsidio con el que gana más, compañero? Ya lo hemos visto en la Eh, práctica, ¿no? Sí, pues si es con el que gana más, pues no lo tendría. No lo Es tendría menor. si es que fuera mayor o se va haciendo más pequeño, Ajá. ¿no? Más pequeño. Porque entre menos ganes, pues el subsidio para el empleo tiende a aumentar, ¿verdad? Recuerden que este es un beneficio para los trabajadores que ganan, digamos, poco o poco ingreso, que tienen poco ingreso. Esa es la razón que tú le recomiendes. O sea, no es que, ay, siempre se hace. No, no, bueno, pues yo te doy la chance de que hagas lo que quieras. Pero la recomendación que tú le harías al trabajador, "Ay, ¿cuánto ganas aquí? No, pues gano 1,000. ¿Cuánto ganas allá? No, pues allá gano 3,000. Ah, que dile que ya no te vaya a aplicar el subsidio. ¿Para qué? Pues para que no, a que te conviene más aquí, que ganas 1,000, que muy probablemente sí tengas subsidio, ¿no? O que sea tu subsidio más alto que el que te correspondería ya. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y entonces, claro, si tú le avisas al patrón y al patrón le vale queso si sigue aplicando el subsidio, ¿es un problema para ti, sí o no? Como trabajador. Yo ya hice la carta, la llevé a recursos humanos y todo, porque hay patrones muy desorganizados, ¿eh? Uy, sí, todo hay en la viña del Señor. El trabajador ya se libera de problemas, dice, no, pues yo le avisé. Si él por rebelde, ¿verdad? No quiere dejar de aplicar el subsidio, pues yo ya no puedo hacer nada, porque yo no hago las nóminas, ¿cierto? O sea, como trabajador, yo no hago las nóminas, ¿o sí? ¿Usted qué piensa, compañero? No. No, ¿verdad? Las hace el patrón, entonces el patrón se pone muy rebelde y no, ¿verdad? Pues obviamente que pues, ahí ya es problema del patrón, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, ¿Qué más? Compañero, continuemos con las obligaciones de los patrones, por favor. Dígame la primera. de los patrones. Sí, de los patrones. Pues la primera sería, como vimos, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96. Que no dice pagar, ¿verdad? Curiosamente, no sé por qué a alguien se le olvidó la palabra. Pues ahí debe decir efectuar y pagar, ¿verdad? ¿Sí o no? Efectuar y pagar, sí. Pues debía decir, no dice eso, ¿no? Que efectúe las retenciones. Y ya ven, Gastón dijo, sí, nomás efectuar, yo las puedo efectuar, ¿verdad? Porque efectuar dice, preste el para acá ese dinero, ¿verdad? Y en el recibo y lo timbraba y todo y luego no los pagaba. Pero no está correcto, o sea, la verdad, no lo hagan, no, no es correcto. Si vas a tener líos si no pagas las retenciones de los trabajadores. Pero pues luego de repente Gastón era muy rebelde, ¿no? Y me refiero a Gastón Azcárraga, ¿no? Que era el de Mexicano, de aviación. Pero pues bueno, ¿cuál es su nombre, compañero? Negrete Romo, Jürgen Alexis. Muy bien, mire, ya ahorita ya lleva -1 solamente, ¿verdad? Janet Rizzo. ¿No está Janet Rizzo? Sí, profe. Perdón, dígame. Mañana continúe ilustrándonos con las obligaciones de los patrones. Sí, profe. Decía que después, bueno, de lo de las retenciones, Ujú. se tenía que calcular el impuesto anual de las personas que hayan prestado sus servicios subordinados. Es una obligación, ¿verdad? No es opcional. Ajá. Luego muchos patrones piensan que ya con retener cada semana o cada quincena, dependiendo cómo haga la nómina, ya, acaba el año y dicen, ya cumplí. ¿Eh? Y no es cierto, no es cierto. Porque ¿cuándo tenemos que presentar las diferencias anuales, compañero? Las diferencias anuales Sí. se debe de presentar Lo acaban de decir antes, bueno, hace ratito. a más tardar del mes de febrero, ¿no? Correcto, más tarde el mes de febrero, ¿verdad? O sea, digo, obviamente para sacar las diferencias anuales, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué piensa usted que tengo que hacer? Pues la anual, ¿no? La anual de los trabajadores, o sea, no, pues sí, no se puede hacer sin hacer la anual de los trabajadores. Es imposible. O sea, si no has hecho las anuales de los trabajadores, seguramente no puedes sacar la diferencia anual, ¿verdad? Entonces, es una obligación hacer la anual y enterar las diferencias cuando corresponda, ¿verdad? Si no corresponde, ya decíamos, no hay obligación siquiera de presentar la declaración anual de trabajadores. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Bueno, comentaba que se tenían que expedir y entregar los FDIs Correcto. para las personas que reciban pues los pagos y decía que
depende de, bueno, de cómo les pagaran, si fuera semanal o quincenal, era como la chance que les daban para expedirlos. Que a De hecho, los, la cuando chance eran es la mínima. quincenal, La chance es la ajá, mínima, la misma, o sea, es el mismo tiempo, para todos los patrones, sea semanal, sea quincenal, sea mensual. Y decíamos, mensuales, pues, por ejemplo, los profesores pagan mensuales, algunos. Entonces, pues sí, puede ser de cualquiera de esos 3 periodos. O decenal, que dice la ley, ¿no? Yo no conozco a nadie que pague ajá. decenal, pero la ley dice, ¿no? Y yo les decía, hay un plazo mínimo y máximo. ¿No se acuerda usted cuántos días eran? Era, bueno, era lo de una semana y hasta 15 días, ¿no? Bueno, eran 3 días para No, los que tienen. ajá, 3 días 3 días para la de hábiles. semana Ah, sí. Así es. No, 3 días y cuando hábiles es, son en general, es hasta 15 trabajadores, ¿de acuerdo? De ah, 1 a 15 trabajadores, por supuesto. ¿Sí? Y obviamente de más de 500, ¿cuántos días yo les decía? 15 días. Bueno, en realidad son Bueno, que 11, tenía como de hasta la siguiente quincena, ¿no? exacto, o sea, en realidad son 11 días hábiles, ¿verdad? Pero claro, en 11 días hábiles, pues es muy probable que se atraviesen 2 fines de semana, ¿sí o no? Sí. Sí, porque, pues claro, 5 y 5 te dan 10, ¿no? Y eso ya te dan 2 fines de semana. O sea, y en claro, 11 más 4, que son 2 fines de semana, pues, al menos te dan 15. Y digo al menos porque pueden ser más, ¿no? Porque de repente se te puede juntar ahí 3 fines de semana, ¿de acuerdo? Porque a lo Sí. mejor yo el viernes me tocó que fuera la fecha de la nómina, porque dice, pues, sábado, domingo, y lo empiezas a contar y te van a dar 10 días. Y dice, entonces hasta dentro de 18 días. Pero es raro, o sea, lo habitual es que sean como 15 días, pero en realidad son 11 días hábiles, ¿sí? Días hábiles. Y recuerden, contamos inclusive todos los días festivos, ¿no? Que correspondan de acuerdo con las disposiciones legales. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Decía que teníamos que solicitar las constancias y los comprobantes. Correcto. Ujú. También, Es más fácil con la constancia, porque la constancia es una, y los comprobantes, o sea, imagínate ahorita, y pues ya vamos en la nómina como en la 35, ¿no? Así, un trabajador semanal. Entonces imagínate, si tú le pides los comprobantes, los FDIs, pues sí te los puede traer. Aquí están todos los FDIs, pero pues ahora hay que sumarlos para sacar la anual, ¿no? Y eso pues ya no es un trabajo tan facilito. En cambio, con una constancia, ahí te va a traer el resumen de todos los recibos, ¿sí? De todos los recibos. sí. Correcto. ¿Qué más, Y compañera? ¿Qué más? también se decía que te debes de solicitar al trabajador bueno, los datos del RFC y que ese pues si ya está dado de alta, lo Ujú, puedes solicitar pues con la CUR en la página y ahí correcto. mismo te lo arrojan. Ujú. Si ya está dado de alta el trabajador, decíamos ayer, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasaba? Que bueno, te metes a la página, pones la CUR del trabajador y ahí mismo te lo arroja y ahí esto te sirve como constancia. Si te dice, vea, este trabajador ya está dado de alta, o sea, porque no a todos los damos de alta. Pero como ya te Ujú. dice que está dado de alta y te pone el RFC, dice, imprimo ese y me sirve como constancia, ¿verdad? Porque es una obligación de los patrones dar de alta a sus trabajadores. Y de hecho, ayer lo decíamos, no se pueden timbrar recibos de trabajadores que no estén dados de alta en el RFC. Porque es una cosa muy importante que se tiene que considerar. Porque si los trabajadores nuevos, pues no nunca se han dado de alta, entonces sí hay que darlos de alta. Los trabajadores que ya vienen de otra empresa, pues es muy probable que la empresa anterior lo tuvo que haber dado de alta, porque ya decíamos, si no, no podrías timbrar la nómina. Y obviamente, pues es una obligación timbrar la nómina que está establecida ahí, precisamente en el artículo 99. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañera? Risa Mejía, Carol Janet. Más 2, ¿verdad? Sí, gracias. Eh, Paula Estefanía Montañez. Aquí estoy, profe, es que se trabó. Se les traba, pues no lo puedo creer, digo. Bueno, dígame, compañera. ¿Qué más? Más Luego obligaciones. fuimos de Más los trabajadores, de ¿verdad? los patrones. Ah, perdón, me perdí un poco. Encuéntrese, compañera. Ya habla ahí de unas declaraciones, ¿verdad? Informativas. mm, no, profe, la verdad no me acuerdo. Muy bien, compañera. Póngase a estudiar para la siguiente, ¿verdad? Entonces Sí, va usted ya en cero, ¿verdad? Que tenía más 1, menos 1, pues 0.
Alicia Macías. Sí, profe, aquí estoy. A ver, compañera, continúa ilustrándonos, por favor. Bueno, una pregunta, profe. Sí, dígame. Bueno, es que según yo, mis compañeros se pasaron el del cálculo anual personal de asalariados. ¿Se lo puedo? Pues dígamelo, si usted ¿Sí? lo sabe. Sí, por favor. Bueno. Indebidamente, por cierto, porque pues, sí, nomás dieron el del patrón, ¿verdad? Sí, el del patrón, pero el Que del recuerden que el trabajador no. trabajadores es prácticamente el único caso en el cual hay dos vías para hacer la anual, ¿no? Una es que lo haga el patrón, y obviamente la única limitante ahí es que no excedas de 400,000. O sea, si excedes de 400,000, pues ya no se puede. Aunque no necesitas siquiera que te presentes escrito, pues ya no puedes porque pasa de 400,000. Ya decíamos, ahí el trabajador es el que está obligado por ley, ¿verdad? Pero Sí. el resto de trabajadores, ¿verdad? Pues pueden ir las dos opciones, ¿verdad? Que es que le haga el patrón la anual o bien él de manera personal. Dígame cuál es el procedimiento, compañero, por favor. Bueno, para el cálculo anual personal, Correcto. pues dice que son los ingresos acumulables del ejercicio. Mencionaba el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8º y el 9º. Aquí no se menciona el capítulo 7 porque pues es cuando hablábamos de los premios, que es cuando exceden de 600,000 pesos. Así es, y ahí informa, es cuando ¿no? se informa si excede de 600,000 pesos. Si no, no tienes obligación de nada. O sea, si no exceden de 600,000 préstamos donativos y premios, ni siquiera lo tienes que declarar. ¿De acuerdo? O sea, me gané un premio de 200,000 pesos. Puede pasar, ¿no? Sí, puede pasar. Sí. Dice, correcto. Pero No, ese pues no no se va a excede de 600, declarar. no es necesario declararlo, ¿verdad? Obvio, si Sí. tuviera yo préstamos y donativos, pues ahí hay que sumar todos para sacar los 600,000. Pero si nada más Para tuviera yo ese declarar. premio, pues no pasa nada, ni siquiera se declara de nada, y ya, esto queda bien, el fisco queda feliz, porque obviamente te van a retener tu impuesto, ¿sí? Te van a retener. Muy bien, ¿qué más, Así compañera? es. ¿Qué más? A esos ingresos acumulables se les van a restar las deducciones personales del artículo 151. Correcto, las percepciones personales. Dígame algunas, yo ayer les dije algunas, no me diga usted que no. Bueno, ahí tengo por ejemplo, que son los gastos médicos y hospitalarios que mencionaba Hospitalarios, correcto. la compañera, que puede ser pues cuando su esposa da a luz. Correcto. O la misma trabajadora, porque la misma trabajadora puede dar a luz Pues y sí, obviamente. también. Ahora ya las señoras también trabajan, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Y bueno, fui al hospital, di a luz y órale, pues puedo hacer reducciones Sí, personales. esos gastos también. Correcto. También ahí entran, pueden entrar los créditos hipotecarios, que es del Correcto. Infonavit. Correcto. También el del Infonavit, por supuesto, perfecto. Sí. A esa resta, pues nos va a dar por, sería un igual de ingreso de base del impuesto. Correcto. A ese ingreso se le va a multiplicar la tarifa del artículo 152, que hablábamos que era la tabla 25, que es la anual. A eso se le va a restar la suma del subsidio por el empleo registrado en el ejercicio, igual como lo mencionamos en el del patrón. Nos va a dar un ISR a cargo. Si es mayor, el subanual se registra en ceros. Correcto. ¿Y se le resta? Las retenciones del ISR realizadas en el ejercicio. Las retenciones por sueldos, correcto. Y ya nos da un ISR neto. Un ISR a cargo o a favor. Correcto. El procedimiento es más o menos similar, ¿verdad? Lo único que cambia es que aquí sí hay deducciones personales. ¿Sí? Sí. En el caso de que el patrón te haga tu declaración anual, tú no puedes llegar y decirle, aquí está la factura y la pagué con transferencia y todo, cumple todos los requisitos. Y el patrón te va a decir, ajá, muy bien, y te manda a la China porque no lo puede hacer, ¿no? No puede restar deducciones personales. En ese caso, tú puedes llegar con tu carta y decir, yo voy a hacer la anual. Eso sí lo puedes hacer, ¿no? Es un derecho del trabajador, ¿sí o no? Sí. Sí, y hago la anual y ahí sí ya puedo restar mi factura que tengo de gastos personales. Sí, en ese caso ya no correspondería, pues ahora sí que compensar el patrón para si tiene un cargo, un ISR neto a cargo, porque pues ya el trabajador ya lo hizo por su cuenta, entonces ya no cuenta. Correctamente, perfecto. Y bueno, también mencionaba un poco de
bueno, que el impuesto local se resta también en las deducciones personales. Así es. Se considera una Este deducción puede personal indebidamente, en mi opinión, pero así viene establecido, ¿no? Sí, este puede ser hasta un límite del 15% de los ingresos. El 5%. Compañero, no sea cruel. Máximo del 5%. Así. No, las deducciones personales en general son el 15% El de los 15, ingresos. sí. Bueno, a eso me refería, que el total sería el 15% y ya el impuesto local pues puede ser hasta el 5%. Ya te deja Pero solo pues el 10. sí, ya te quitaron pues un porcentaje bueno del que puedes deducir. Sí, ya, tristemente, ¿no? Es muy Y desafortunada esa redacción, en mi opinión, y creo que indebidamente, o sea, la verdad, pues pobres, ¿no? ¿Qué culpa tienen de que el Estado haya decidido poner impuesto local? O sea, sí, tú no tan tienes ninguna alto. responsabilidad, ¿no? No. No tienes ninguna responsabilidad, ¿verdad? Afortunadamente aquí en Aguascalientes no hay, ¿no? Pero pues en otros estados sí hay. Y estados Sí. luego cercanos como Guanajuato, ¿no? Que no es un estado tan lejano de Aguascalientes. Sí, pues dijo que de Nuevo León es del 5%, de Guanajuato tiene el impuesto local del 3%. Exacto. Entonces, pues ya ahí sí, ¿verdad? Pues claro, diría López Obrador, los estados fifís, ¿no? Sí, bueno, de hecho hasta hizo el ejemplo de Martín Orozco, que, o sea, él está pensando en poner ese impuesto, pero pues en sí, como dijo que iba a ser en las elecciones, Ya pues viene, en ¿no? sí El año próximo. no quiso ponerlas porque pues de cierta forma hay muchos trabajadores y serían votos, o sea, una cantidad grande de votos que no se le podían dar a él, simplemente por el impuesto local. Por eso muchos lo han pensado y en realidad no. Y Aguascalientes es un estado raro, ¿eh? Porque raro me refiero en procesos electorales, ¿no? Porque tenemos elecciones el año próximo federales y el año que sigue vienen las estatales del gobierno del estado y tú dices, oiga, ya no estamos agotados de elecciones, o sea, los candidatos nos andan persiguiendo por todos lados. Pues sí, así está aquí en Aguascalientes, ¿no? O sea, fíjate, el año sigue que viene, el 2021 federales y el 2022 renovación del gobierno del estado. Entonces, ay, no, pues apenas me libré de los candidatos actuales y ya vienen los nuevos. Pues no dan chance de nada, ¿no? No dan chance de recuperarse, ¿verdad? Así está el estado de Aguascalientes. Pues por esa razón es un estado muy político, ¿no? Porque traía muy desfasadas las elecciones federales y las estatales, muy cercanas unas con otras. Ya se van a homologar, ¿verdad? El siguiente gobernador va a durar 5 años para pues homologarlas con las federales, porque es una obligación que establecía para que todas las elecciones sean cada 3 o cada 6 años, para que no andes teniendo elecciones unas tras otras, porque eso agobia a Año los, consecutivo, sí, agobia a los contribuyentes, ¿no? Oye, no, pues, ¿verdad? Entonces andan campaña tras campaña, pues no, pues ¿qué más, compañero? Regresa ahora sí a las obligaciones de los patrones, por favor. Bueno, y por último de ese, que por ejemplo para que un contribuyente pueda hacer algún gasto, bueno, deducir, tiene que hacer su declaración anual. Por ejemplo, un gasto dental, pues él tiene que hacerlo. Si lo hace el patrón, pues no, ahí sí no Sí, entra. lo queda la duda, ¿verdad? Por ejemplo, cirugía reconstructiva. Puede pasar, ¿no? Las muchachas luego les gusta ampliar la vida. A los muchachos, pues acá ponerse más músculo o algo, ¿no? Entonces bajarse un poco la lonja, cosas así. ¿Puede pasar, sí o no? Sí. Pues sí, sí son deducibles, ¿eh? Son gastos médicos, ¿no? Claro, tienes que ir con un médico, no vas a ir con un cortador ahí de cosas, porque ya ven a la Alejandra Guzmán, ¿no? Que le pusieron aceite de cocina ahí en esas cosas, pues no, el aceite de cocina no es para meterlo ahí en ese lugar, ¿no? Claro, ya se andaba muriendo la pobre, ¿no? No sé si conocen ustedes a Alejandra Guzmán, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, la verdad, o sea, sí, de verdad, le hicieron una cirugía en el pecho y, no, pues si se andaba muriendo, pues oye, le echaron aceite de cocina. Pues bueno, hay que ahorrar, pero en esas cosas es peligroso, ¿no? Porque pues, en la salud es muy riesgoso. Sí. Y no creo que sea una buena idea, ¿no? Y sí, de verdad se puso grave, ¿ya? Y no fue la única. Lucha Villa también andó muy grave. Es una artista un poco más grande, a lo mejor ustedes no la ubican, ¿verdad? Pero también andó con problemas porque pues le pusieron una cosa ahí rara
en unos implantes y pues ya se andaba también muriendo, ¿no? Porque pues, o sea, está dentro del cuerpo, o sea, no te pueden echar gasolina ahí porque pues no eres auto, ¿no? O sea, eventualmente pues es peligroso para tu salud. Bueno, sí es deducible estas cirugías reconstructivas, yo no estoy diciendo que las hagas, ¿no? O, por ejemplo, pues no sé, arreglarte los dientes, los tienes chuecos y dices, voy a ir con un especialista para que me ponga unos brackets. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Pues también es una cirugía como, es un tipo de apoyo, pues no lo ocupo en realidad, o sea, yo puedo vivir con dientes chuecos toda la vida, pero pues es como una cuestión estética, ¿no? O sea, tú ya te ves mejor, no tienes los dientes derechitos. De hecho, yo los tenía todos mal y fui y me los arreglaron. Ya no me quedé tan mal, y ahí me quedan ahí regular, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, Sí. pues, fui cuando estaba joven, como ustedes, ¿no? Ya a estas alturas del partido, ¿ya para qué? ¿No? Pero digo, pues también no es obligatorio hacer eso, porque, digo, no te duele nada, ni nada, o sea, tú andas con tus dientes chuecos y eres tan feliz, pero dices, oiga, no es lo mismo una sonrisa con dientes chuecos que derechitos, ¿no? O sea, ya se ve mejor, Eso sí. pues digo, no está mal, ¿verdad? Muy bien, compañera. ¿Cuál es su nombre? Y Ya está ahí, más, ya. sí, bueno, Macías Alicia. Correcto. Bueno, más 2. Sí, gracias, profe. Mónica Alejandra González. ¿No? Aquí estoy, profe. Es Ah, que no puedo aprenderle. ay, Pero no, profe, no estudié. bueno, muy bien. Bueno, muy mal, ¿no? Pero ya va en más 0. Ya va en 0 Sí, absoluto. lo siento. ¿Sí? Bueno, Carlos Andrés López. Si alguno ya le pregunté hoy, me dice, pues, más pasando mi dado es inquisidor. ¿Está Carlos Andrés López? Aquí, profe, pero yo tampoco. Ah, pues indebidamente, por cierto. Sí. Muy bien. 0. Absoluto. ¿Sí? Aldo Emanuel Montoya. ¿Está Aldo Manuel Montoya? Muy bien. Falta. Profe. Ah, como ya, pues ya le había puesto falta por su rebeldía, pues yo dije, pues no contesta No, nada. es que Aldo lo sacó de la clase y dice que no lo deja entrar, que si no sé si le está saliendo la solicitud. No me está saliendo nada. Ah, bueno, entonces su abogado, ¿qué onda? Dice Bueno, que le está intentando y no lo sí, deja. ya está, ya acaba de aparecer, no está aquí. Y ya le había puesto Ok. falta y dije, pues es muy rebelde, pues viene y pasa lista y se va, pues no puede ser. Perdónelo, profe, perdónelo, el internet. Perdón, profe, perdón. A ver, compañero, continúe ilustrándonos un poco. Híjole, pues es que el problema es que me perdí desde la parte en que empezó Alicia. Ay, Bueno. disculpe, ¿desde dónde le empezamos? Pues háblame ya del subsidio para el empleo. Empezamos a ver el subsidio para el empleo, ¿no? Creo que sí. Pues te cree, pues si vino ayer, pues sí. Pues, bueno, estamos del SUPE. Híjoles. No, profe, ya para serle sincero, creo que no. Bueno, muy bien. Siéndole Bien. sincero, no, perdón. Bueno, muy bien. No se preocupe, compañero, ya va en 0, ¿verdad? Para que se ponga a estudiar. Recuerden que a los que no contestan Sí, luego en breve término les vuelvo a preguntar, ¿no? Es que ya se libraron por hasta el final de los tiempos. Bueno, si les parece, vamos a continuar, ¿verdad? Regresamos al subsidio para el empleo, si les parece adecuado, ¿verdad? Avanzar un poco, porque ya preguntamos por buen rato, indebidamente, por cierto. Muy bien, vamos a ver la presentación. Creo que aquí nos habíamos quedado, ¿no? En esta parte de la cuestión del subsidio para el empleo. ¿Estamos bien? Sí se ve ahí la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí ¿Sí? se ve. Muy bien. Correcto. Recordar, ¿verdad? Este es muy importante. Ya saben que cuando no se pague por periodos menores a 30 días, que ya decíamos, la mayoría no paga 30 días, ¿no? De hecho, pues por ley federal del trabajo, pues prácticamente está prohibido. Casi a los únicos que les puedes pagar mensual, pues son a los maestros. A todos los demás, pues casi por disposición legal, pues no les puedes pagar mensual, ¿no? ¿Cómo pagamos habitualmente en las empresas?
Semanal. Semanal, ¿verdad? O quincenal, en un momento determinado, ¿verdad? Sí se puede las dos formas, semanal o quincenal. Pero mensual, pues casi nadie. Entonces, aquí llega este párrafo, ¿verdad? Que siempre ha dicho eso. O sea, desde que crearon la ley del subsidio, dice, cuando los pagos por salario sean menores a un mes, ¿verdad? La cantidad del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador, pues no podrá exceder la que corresponda a la tabla mensual. Que eso es lo que ha llevado a la obligación de hacer el ajuste del subsidio para el empleo, o sea, este párrafo. Nunca había habido un procedimiento para hacerlo, pero este año dijeron, sí, se puede recaudar ahí. Y sí, yo siempre lo he dicho en esta clase, ¿verdad? Y ahora como mis clases quedan grabadas, pues igual ya se enteraron allá que sí se puede, y dijeron, sí, y yo dije, y se puede cobrar mucho, y se ha cobrado mucho por este concepto del ajuste del subsidio para el empleo. De hecho, ya vimos aquí casos, ¿verdad? Y de repente sí dan cantidades importantes de las diferencias del subsidio para el empleo, ¿sí o no? Sí, profe. Y por ahí me han comentado, ¿verdad? Que tienen la idea de a ver si el año próximo, pues también modifican el artículo del reglamento para que diga que también tengas que hacer ajuste del ISR. Que no lo dice, ¿no? ¿Se acuerdan que ya vimos el artículo de reglamento que dice que si pagas de periodos semanales o quincenales, pues ya, muy bien, qué bueno, utiliza la tabla semanal o quincenal. ¿Sí dice eso? Ya lo leímos, ¿no? Sí, que bueno, nos había comentado que en su momento solo dice que el ajuste tiene que hacerse el subsidio, pero jamás dice que se debe ajustar el ISR. Exacto. Entonces usted nos comentaba que si no nos dice, pues ¿para qué lo hacemos? Pues no, porque no dice la ley. Entonces, de hecho, estarías yendo mal, ¿no? Estarías yendo contra la ley al aplicar el ajuste para el subsidio, para el sueldo, ¿verdad? El que sí obliga es porque ya sacaron un procedimiento para el SUPE, ¿vale? Recordar, Nomipac, pues luego en una versión, que no me recuerdo fue como en la 13.2, decidió que iba a hacer ajuste para el ISR de manera automática, o sea, como que puso esa regla en la actualización. Y claro, había que quitarle esa opción, pues para que tengan cuidado de si quitarla, porque si no le estás cobrando más al trabajador de lo que le corresponde, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el reglamento, ¿de acuerdo? Entonces no lo hagas, compa, ¿para qué? Si de por sí ya pagas un montón, ¿para qué pagas más, no? ¿Vale? Bueno, cuando los empleadores realizan en una sola exhibición pagos de salarios que comprendan 2 o más meses, ¿verdad? Calcularán el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago multiplicando las cantidades correspondientes por el número de meses. Ya habíamos hablado aquí, ¿no? De los futbolistas que luego no les pagaban, ¿no? ¿Se acuerdan? A los del Atlas, ¿verdad? O a los del Puebla, que luego no les pagaban a ninguno, ni a los trabajadores. Entonces, pues resulta de que, pues dice, si te pagan, no sé, 3 meses juntos, pues dice el fisco. Lo justo es que apliques la tabla del subsidio, pero elevada a 3 meses. ¿Les parece justo eso? Sí. Sí, porque pues lo mismo que haces cuando pagas por periodos menores a un mes, lo mismo es que ocurra cuando pagas más de un mes, ¿verdad? Más de un mes, no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando el trabajador labore con 2 o más empleadores, deberá elegir antes del primer pago, ¿verdad? Uno de ellos para que le aplique el subsidio para el empleo, ¿verdad? En cuyo caso deberá comunicar por escrito a los demás empleadores a fin de que ya no le den el subsidio para el empleo correspondiente. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Viene también en renta, dice en obligaciones de patrones y en obligaciones de trabajadores. Para que no se te olvide, ¿no? O sea, si tienes 2 trabajos, dice, por chambeador mereces un castigo, ¿eh? Porque es quedar mal al resto de los mexicanos. Y entonces el castigo es que ya no te apliquen subsidio para el empleo, que es un beneficio, ¿no? Pero pues ya, así la ley. Entonces, por andar de trabajador mereces un castigo ejemplar y es que ya no te apliquen el subsidio para el empleo. Y es lo que dice aquí, eliges. ¿A cuál recomendábamos que eligieras? Que te pague más. Al que te pague más, porque obviamente si te paga más, tu subsidio tenderá a ser menor y obviamente por eso recomendamos que ahí se le avises, ya no me dé subsidio para el empleo, ya no me dé subsidio. Tengo un patrón con el que gano 1,500 pesos y uno con el que gano 2,300. Le aviso al de 2,300, tú ya no me vayas a dar subsidio por nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya me conviene más que tú no me lo apliques porque probablemente bajo ese esquema, pues eventualmente tendría un beneficio fiscal. ¿Estamos bien? Profe. Sí. Bueno, tengo esa duda. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, si tuviera 2 trabajos, en uno gano 10,000 y en otro 2,000, pues por obvias razones, el de 10,000 ya no tendría subsidio.
Claro. Aún así, tendría que decirle, o sea, porque yo, bueno, ya que nos da este conocimiento, pues yo sé que no va a tocar subsidio, así que pues no le encuentro sentido decirle, no me dé subsidio, si no me va a dar subsidio de todas ¿Qué formas. tal que un día se enferma y falta toda la semana? ¿Verdad? Y va un solo día nada más porque está enfermo. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces ya no va a ganar 10,000. A lo mejor va a ganar 1,500. A 1,500 a la semana sí le pudiera tocar subsidio, ¿no? Sí. Ah, es por eso. Claro. Sí, ok. Y eso puede pasar en la realidad, ¿eh? Y es un Sí, caso de hecho, real. pues sí. Y entonces tú ya le dices, ok, entonces tú ya le dices en este caso, al patrón, no me apliques el subsidio. ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué? Pues porque bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, no sé si les había platicado, pero en la anual, ¿sale? En la anual. Ayer vimos la anual, ¿no? El cálculo anual. ¿Sí o no? Creo que se me olvidó decirles, pero un caso común en el cual tengan saldo a favor las personas es que me ha tocado verlo mucho en la práctica, es en el caso de trabajadoras que se van por incapacidad por maternidad. ¿Cuántos días dan por incapacidad por maternidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vieron en el Seguro Social? No me digan. 82. 84, ¿no? Sí, correcto. Porque son 42 días, ¿sí? 42 días antes y 42 días después. Antes te daban 2 incapacidades, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente luego eso era un poco irregular porque de repente pues, ya saben que el cálculo lo hace el médico considerando los días y no sé cuánto, ¿no? Pero luego ya ven que las señoras no son tan regulares. De hecho, mi esposa fue a trabajar un domingo, porque ella trabaja solo sábados y domingos, y mi hija nació el lunes. Se fue a trabajar el domingo y andaba muy feliz ahí con su pancita y toda la cosa, ¿verdad? Y resulta que el lunes, o sea, un día después de que salió de incapacidad, porque el lunes fue por la incapacidad o iba a ir por la incapacidad, y resulta que ese día que iba por la incapacidad, pues ya nació el bebé, ¿verdad? Ya no pudo ni siquiera ir por la incapacidad, por la primera, o sea, prenatal, porque había 2 incapacidades, la prenatal y la postnatal. Y entonces dices, y entonces ya perdió 42 días. Pues sí, antes, en el esquema anterior, perdías 42 días. Ahora ya te dan 84. ¿Es lo mismo, sí o no? Sí y no. Sí y no, porque en el caso, por ejemplo, ese que les platico de mi esposa, que mi hija nació al día siguiente de que ella iba a ir por la incapacidad, pues ya no le tocaba la incapacidad prenatal. ¿Por qué ya no le tocaba? Pues porque ya había nacido, entonces ya nada más le dieron 42 días, ¿entiendes? Entonces dices, uy, qué triste. Y ya le dices, una lagrimilla y todo. Y luego pasaba, ¿verdad? Que iban las señoras que no tenían muy bien el control de las fechas, porque luego ya ven que todo les vale. Y entonces no llevaban muy bien las fechas, obviamente, porque el médico te hace unas preguntas de cuándo fue tu última regla y cosas por el estilo, ¿no? Y no llevaban bien el control o no son muy regulares, que luego también ocurre eso en la vida real. Y resulta que tú me das una fecha estimada, ¿verdad? Y pues a los 3 días nacía el bebé. Entonces decía, no, la incapacidad empezará el día, estamos que voy a 6, ¿verdad? El día 3 de octubre, ¿verdad? Lunes 3 de octubre. Y entonces, obviamente, pues dices, perfecto, 3 de octubre. Y ya calculaban y resulta que hoy nacía el bebé y decías, uy, no, pues nomás tuve 2 días de incapacidad. Y sí, perdías el resto. Ahora ya no, ya el Seguro Social da la fecha de la incapacidad 84 días. Si no vas a revisión médica, te dan una incapacidad por 10 días menos, por rebelde. ¿Ya? O sea, te castigan por tu rebeldía. Tienes que ir a revisiones al Seguro Social. Aunque no te vayas a atender en el Seguro Social, tienes que ir a que te revise el médico del Seguro Social para que estime cuándo te va a dar la incapacidad. Si tú nada más vas a la incapacidad y dices, correcto, la incapacidad no va a ser por 84, va a ser por 74 días por su rebeldía. ¿Ya? ¿Por qué lo hacen? Pues es que no debes rebelarte contra el sistema. ¿Ya? Y entonces dices, ok, agarró los 84 días de descanso. ¿Es mucho tiempo, sí o no? Sí, sí, o sea, que no vas a recibir salario. Porque ¿quién paga las incapacidades habitualmente? El Seguro Social. El Seguro Social. El Seguro Social o el ISSSTE, dependiendo, ¿verdad?, de donde estés. Pues como ellos pagan las incapacidades, pues eventualmente dice, todos esos días no hay ingreso. Entonces, cuando haces la anual, pues claro, les da saldo a favor, ¿sí o no?
Sí. Sí, pues no estuviste 3 meses, prácticamente, ¿no? O sea, son 6 días menos de 3 meses. Pero son prácticamente 3 meses, ¿no? De que no recibes sueldo. Pues claro, pues le quitas 3 meses. Si tú ganabas, no sé, 10,000 pesos, en lugar de ganar 10,000 pesos, o sea, de ganar 120,000 al año, ¿verdad? Vas a ganar solamente 90,000. ¿Es diferente el cálculo, sí o no? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Y entonces, claro, te da saldo a favor y puedes solicitarlo en devolución. O en caso de que el patrón te haga el cálculo, pues tendría que compensar ese saldo a favor. Dice, oiga, no tuvo el año completo. Bueno, recuerden que las incapacidades solo suspenden de manera temporal la prestación del servicio y el pago de los salarios. Y entonces, ante ese hecho, pues lo obvio es que sí procede el saldo a favor y se pide en devolución. ¿Vale? Como un dato. ¿Vale? Solo se los comento, porque yo lo he visto mucho. Y luego dicen los otros trabajadores, oiga, esta ni vino 3 meses, y luego, ¿por qué sí le dio un saldo a favor y a mí no? Y dices, pues precisamente por eso, porque no vino 3 meses, ¿no? Así está hecha la ley. Pues no, porque ya vimos que no hay una restricción a ello, ¿no? Dice que cuando dejes de trabajar y eso, pero no dice, porque ahí es una suspensión temporal, ¿de acuerdo? De la relación de trabajo. Pues sí, saldo a favor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya quedamos aquí que pues tienes que avisarle. La fracción 2 habla del subsidio para el empleo en la anual, ¿verdad? Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta en los términos del 97, ¿verdad? Determinarán los que sean de la fracción primera y primer párrafo, aplicarán el subsidio para el empleo en los términos siguientes. 1. El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en el año de calendario, ¿sí? A que se refiere el 94, fracción primera y primer párrafo, el impuesto local, que quedábamos que afortunadamente aquí en Aguascalientes, ¿de cuánto era el impuesto local? 0. 0, no hay, ¿verdad? No hay, correcto. Entonces, afortunadamente, ¿no? Y a los ingresos por salarios en general por la prestación de servicio personal subordinado y se le aplicará la tarifa del 152. Al impuesto a cargo se le disminuirá la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo. Como ustedes ven, renta no dice nada del subsidio, el subsidio viene acá. Entonces, claro, por eso resto la suma del subsidio para el empleo que haya correspondido durante todo el ejercicio. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Sí, aquí es donde habla de esta regla. ¿Ah? Inciso B, en el caso de que el impuesto determinado conforme al 152, o sea, el ISR, exceda de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo, la diferencia se considera como impuesto a cargo del contribuyente, ¿verdad? Contra el que será acreditable los pagos provisionales efectuados. O sea, resto ISR 10,000 menos 3,000 de SUPE acreditado. ISR a cargo, total 7,000 pesos, ¿de acuerdo? A esos 7,000 que le puedo restar, pues lo que me hayan retenido durante el ejercicio. Y ya, obviamente con eso saco, me retuvieron 6,500, 7,000 menos 6,500, impuesto a cargo anual, 500 pesos. ¿Estamos bien? Bien, en el caso de que el impuesto a cargo conforme al 152 sea menor que la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo, no habrá impuesto a cargo, ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo. Esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Por eso aquí el ISR en la anual no puede ser negativo. O sea, digo, tengo 10,000, tengo, no sé, 2,500 de ISR a cargo, porque gano poquito. Y obviamente tengo 3,200 de SUPE pagado, dice el fisco. Ah, entonces tu ISR es 0, ¿vale? Porque tienes más SUPE que ISR. Y en ese caso dice el fisco, no, tu ISR es de 0, ¿vale? Y a 0 sí le puedo restar, obviamente, las retenciones y sí puedo determinar, obviamente, un saldo a favor. Pero en pagos provisionales es diferente. En pagos provisionales, si me da diferencia, o sea, que tenga mayor SUPE que ISR, la diferencia la tiene que pagarse en el periodo que corresponda, ¿vale? Obviamente dice, los contribuyentes que se refiere el primer párrafo, y fracción primera, que se encuentren obligados a presentar anual en los términos del 152, ¿verdad? De esta ley, también podrá restar el monto del subsidio para el empleo que les haya correspondido conforme a la fracción anterior. Y obviamente en tales comprobantes fiscales que les sea proporcionado sin exceder el monto del impuesto sobre la renta. O sea, ¿puedo restar el subsidio cuando yo hago el anual? Sí. Y a decir, esa aclaración, ¿por qué? Porque resulta que al principio cuando le salió el subsidio para el empleo, la primera vez,
¿verdad? Que yo era un estudiante así como ustedes, pues no se podía restar el subsidio para el empleo. Y yo le dije al maestro, no se puede restar el subsidio para el empleo anual. Y me dijo, sí. Y le dije, no, ese es nada más cuando hace la declaración anual el patrón. Y se enojó conmigo, casi me andaba queriendo golpear. Y al final del año sacaron una miscelánea y dijeron, no se puede restar. Y no se restaba. Y le dije, ya ve, lo dije, ¿verdad? Pero no, somos amigos, la verdad. Sí, afortunadamente no se puso muy molesto, porque pues sí, yo tenía razón que al principio no se podía restar el SUPE acreditado. Y eso era una aberración en realidad, o sea, sí te daba una cuestión negativa, porque antes sí había subsidio en todos los renglones, porque ahora si ustedes ven, al final ya no hay subsidio, ¿no? Después de 7,382 mensuales, ya el subsidio es cero. ¿Sí se han fijado en eso, no? Sí, sí, pero antes no, antes sí había subsidio en todos los renglones. El más baratito era de 3,000 pesos anuales. Decías, 3,000 pesos, pues 3,000 pesos son 3,000 pesos. Bueno, pues era una cantidad y luego ocurrió pues demandas en las cuales los trabajadores se quejaban por un trato que cuando ellos tenían que hacer la anual, pues obviamente pues les quitaban el subsidio a favor. Y dijo el fisco así, pues entonces a los que ganen mucho les quitamos el subsidio. Y fue lo que hicieron. Pues se nos fregaron, por eso es que pidieron devolución de esos casos. Pero pues bueno, así la vida, ¿no? Y cuando se haya tenido durante el ejercicio 2 o más patrones y cualquiera de ellos haya entregado diferencias de subsidio para el empleo en los términos del segundo párrafo de la fracción anterior, esta cantidad deberá disminuirse de las retenciones efectuadas acreditables en el ejercicio hasta por el importe de las mismas, o sea, de las retenciones. Por eso, si ustedes ven, como sí tenemos 2 patrones en los ejercicios que hemos visto, ¿sí o no? De hecho, tenemos 3 patrones, ¿no? Los de tarea y todo eso. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí claramente dice que cuando pasa eso, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Es disminuir el importe del SUPE pagado a las retenciones por salarios. ¿Sí lo hemos hecho, sí o no? Obviamente, en la liquidación anual, ¿no? Exacto. Entonces, porque aquí lo dice. Y ya les había dicho, oiga, ¿qué pasa si yo nada más tengo un solo patrón? Pues no dice nada. Y al no decir nada, ¿qué se entiende? Pues que es pago definitivo. El único que sí está regulado es aquí, que cuando tienes 2 o más patrones y cualquiera de ellos te entregue diferencias de subsidio, o sea, SUPE pagado, dice, resta lo de las retenciones. Dice, está por las retenciones, o sea, porque yo podía decir, oye, yo tengo SUPE pagado por 3,000 pesos y retenciones por 2,500. Dice, tus retenciones son 0, ya, no pasa nada. O sea, no va a ocurrir nada. O sea, no te van a cobrar 500 pesos que te faltaron de las retenciones, ¿vale? Y recuerden que estamos hablando de sueldos luego pequeñitos, entonces por esa razón dice el fisco, nada, ya déjalo así, no pasa nada, ¿verdad? No te va a pasar nada. Entonces por eso es hasta el límite de las retenciones. No es el caso con nosotros, porque nosotros ponemos casos donde hay ingresos grandes y luego ingresos pequeños, y luego por eso nos da SUPE pagado, ¿de acuerdo? Pero pues en la vida práctica sí te puedes encontrar esos casos, dice, pues hasta el monto de las retenciones y se eliminan, ¿de acuerdo? Pero es solamente cuando tienes 2 o más patrones. Si nomás tienes un solo patrón, el SUPE pagado es pago definitivo y ya, queda pagado. No hay nada que hacer. O sea, no hay que, ¡ay, qué voy a hacer! Ya, inclusive vimos unos casos al principio, ¿no? Cuando vimos las primeras tareas, que me decían, oye, el SUPE pagado, ¿qué hago? Nada, ya está pagado, ¿verdad? Que cuando teníamos un solo patrón. Sí lo vimos, ¿no? Sí. Sí, que de hecho hasta nos dijo que la columna del SUPE no íbamos a dar solo cuando eran más de 2 patrones. Exactamente. Digo, más de un patrón, perdón. Exactamente. Que es el caso que estamos viendo actualmente. O sea, ahí sí. Pero en los demás, pues no había nada que hacer. O sea, ya era pago definitivo, ¿verdad? Requisitos para aplicar el subsidio para el empleo, ¿verdad? Quienes realicen los pagos que tengan derecho a subsidio para el empleo podrán acreditar contra el ISR a su cargo y el retenido por terceros las cantidades que entreguen por dicho concepto cuando cumplan con los siguientes requisitos. Primer requisito. Registrar los pagos de los ingresos percibidos por el contribuyente a que se refiere la fracción en el primer párrafo, identificados en forma individual cada uno de ellos y realicen dichos pagos. O sea, ¿qué hago? Pues en el recibo de nómina, ¿no? Timbrado, ahí vienen los datos del trabajador. Entonces tengo que identificar cada trabajador, pues cada recibo. O sea, no dicen, en este recibo voy a imprimir 2 trabajadores. ¿Puedes hacer eso? No, ¿verdad? No puedes hacer un recibo para 2 trabajadores. Dice, es que me cobran el timbrado.
No, pues estás fregado el asunto, ¿no? No se puede. Entonces tienes que hacer un recibo por cada trabajador. Eso no, creo que está, digo, de más, pero pues está bien. Conservar los comprobantes fiscales que demuestren el ingreso pagado a los contribuyentes, ¿verdad? Y que se haya retenido y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del subsidio para el empleo. Pues sí, habitualmente en el mismo recibo de nómina viene tanto si es que te correspondió ISR a cargo como si te correspondió SUPE pagado y acreditado, ¿verdad? Entonces, pues ya cumples con la obligación. Cumplir con las obligaciones previstas en las fracciones 1, 2 y 5 del 99. Digo, ese artículo de la fracción C, pues tienes que cumplir no con la 1, 2 y 5, tienes que cumplir con todas, ¿sí? Con todo el 99. Olvídate, aquí esto me parece aberrante, pero bueno, pues para poder acreditar tienes que cumplir con eso. O sea, ya sabes, inscripción al RFC, ¿verdad? Expedir los recibos de nómina y evidentemente, pues hacer las declaraciones informativas que correspondan. Pero bueno, pues no me interesa mucho eso. Conservar los escritos que presenten los contribuyentes en los términos del sexto párrafo, fracción primera de este precepto, o sea, el escrito donde yo aviso, ¿sabes que yo ya trabajo con otro patrón para que tú ya no me apliques el subsidio para el empleo? ¿Se acuerdan que eso lo tiene que hacer el trabajador, cierto? Avisar antes del primer pago. Sí. ¿Sí, verdad? Ya lo hemos visto. Pero eso es cuando trabajan con dos al mismo tiempo, ¿verdad? Dos al mismo tiempo, así es, para que ya no te aplique el subsidio para el empleo. ¿Sí? Obviamente, si yo trabajo de trabajador en un lado, como lo tenemos en los ejercicios, y luego estoy con un asimilado, ¿tengo que presentarle el aviso al asimilado, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No, porque él no es un trabajador. Exacto, ya no le obliga a hacer, eso es cuando sean patrones, o sea, que esté asegurado yo ante el IMSS, ahí sí tengo que presentar las cartas, ¿sale? Pero si estoy como en los ejercicios que hemos hecho aquí, yo estoy con el patrón A y el patrón C, dice el fisco, no, no te preocupes, no le avise al patrón C, pues ese no es necesario, porque no te puede aplicar subsidio para el empleo, porque no eres trabajador, ¿sale? Esa es la realidad. Esta regla es un poco rara, ¿sí? Un poco rara, y de hecho, en mi opinión, ya no es aplicable, ¿sí? Presentar a las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración, proporcionando información de lo que pagues por subsidio para el empleo. Esta declaración es una declaración informativa que presentábamos antes. ¿Por qué digo que ya no es aplicable? Bueno, es que quitaron la informativa de renta, porque en renta, si ustedes ven, ya no habla de informativas, más que la que sea por viáticos y la que sea por acciones, pero en realidad ya no te obliga a hacer declaración informativa. Sin embargo, venían juntas la del subsidio y la del ISR, estaba en el mismo formato, porque pues obligaba lo mismo, más o menos, ¿no? O sea, el ISR y el subsidio tienen relación, ¿sí o no? Sí, pues al final es el procedimiento del ISR, ¿no? El cálculo. El subsidio, pues es parte del procedimiento. Y entonces decías, bueno, pues hago la del ISR y hago la del SUPE. Sin embargo, quitaron la del ISR, pero no quitaron la del SUPE. Esta fracción sigue estando vigente por ley. Sin embargo, casi cada año sacan una declaración, una regla que dice no hagas la anual. No la hagas, la informativa. Porque pues como en renta ya no te obliga a hacer la informativa, pues sería ocioso. Digas, en renta no, pero resulta que en SUPE sí. Y dices, pero si es el mismo formato. Tú nada más dieron lo del SUPE, pues se vería muy raro que nada más llenaras lo del SUPE, porque digo, el cálculo es un cálculo integral, ¿no? Porque si ustedes ven, al ISR bruto le resto el SUPE acreditado y eso me puede dar ISR neto o SUPE pagado. Entonces dices, no, pues es el mismo cálculo, no puedo dejarlo, o sea, no los puedo separar. Es como así como dice la canción, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Pues sí, es verdad, o sea, el ISR y el SUPE, pues son como, están unidos siempre, ¿no? Siempre van en el mismo cálculo. Y entonces dices, ya, como que está, o sea, y me refiero a cuando tienes trabajadores, por supuesto, ¿verdad? Que siempre van unidos. Pues fíjate, está rarísima esta regla, pero pues en mi opinión es que no la obliga ya a presentar. Ojo, esta es muy importante y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Pagar las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen del subsidio para el empleo y las mencionadas en el 93, fracción 10 de la ley del impuesto sobre la renta que corresponda a los ingresos de que se trate. Pues tener cuidado, jóvenes, porque luego ya ves que tú eres acá bien abusado, ¿verdad? Y sacas la hoja del seguro, y obviamente la hoja del seguro luego es cara, ¿no? Mucho dinero, muchos billetes, diría el de Toy Story. Y entonces, obviamente, ¿verdad? Pues como que dice, lo primero que tienes que pagar es el seguro social.
Y luego después de que pagues el seguro social, ya paga el impuesto sobre la renta, sobre todo en los casos que tengas SUPE pagado. ¿Para qué? Para que puedas acreditar el SUPE, porque si lo haces al revés, pues mal. Y luego tienes acá con mucha iniciativa. Y ya el 10, tú ya tienes la declaración del ISR y dice, nos salieron a pagar 300 pesos. Y presenta la ISR, porque es poquito, ¿no? Y luego de sacarla del seguro social, ¿y cuánto te voy a pagar? 10,000. Y dices, no, espérate hasta el 17, cuando bien te vaya, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, entonces resulta que no podías acreditar el subsidio para el empleo. Tener cuidado, es preferente esperarte hasta que pagues el seguro social. O sea, el primero que tienes que pagar siempre es el seguro social. Si los pagas juntos, mete primero el seguro y luego después el impuesto sobre la renta para que no vayas a tener problemas con el fisco. Eso nunca lo han visto, ¿eh? Nunca han dicho, ay, ¿por qué pagaste primero el ISR y luego el seguro? No revisan así tan a detalle, pero lo pueden hacer. Yo decía, hasta el año pasado decía, esto que dice aquí de que tengas que ajustar el subsidio para el empleo, pues siempre ha dicho la ley desde que la crearon, ¿verdad? En 1994, pero pues nunca han dicho cómo se hace y nada, lo hacíamos. Pero resulta que en el 2020 nos sorprendieron, ¿verdad? Y dijeron, sí, pues ahora te voy a decir cómo se hace para poder hacer el ajuste del subsidio para el empleo. Y ya no nos gustó, ¿verdad? Bueno, pues podían de repente decir, ándale, tú aplicaste subsidio para el empleo en el pago provisional, pero no has pagado los pagos del Seguro Social. Y recordar que los pagos del Seguro Social incluyen 3 cosas. ¿Qué cosas incluye un pago del Seguro Social? A ver si alguien se ubica. El IMSS, el Infonavit y el SAR. Exacto, vienen de hecho por separado, ¿no? Retiro, cesantía y vejez. Entonces, tú puedes optar ahí en el SUA, de decir, bueno, pues ok, como los del seguro, si no les pago hoy, mañana vienen a embargar, dices, voy a pagar el seguro social. Pero el Infonavit, digo, eso se tardan 3 meses en venir a embargar. Entonces digo, les voy a dejar de pagar. Que luego eso piensan los patrones, ¿sale? No es que yo diga que eso esté bien, no está bien, está mal. Pero hacen eso los patrones porque no tienen lana, ¿no? ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí, hay que no pagarle al que no nos pide tan rápido el dinero. Exactamente, ¿verdad? Y págale al seguro. Y lo del Infonavit, déjalo, porque luego el Infonavit es algo, ¿eh? Luego, eventualmente es una lana. Sobre todo si tienes, pues luego trabajadores que tengan crédito, que ahí ya se hace caro el asunto, ¿no? Y entonces dices, ok, no, pues deja eso, ese no le pongas palomita y luego lo pagamos dentro de 15 días que llega la cobranza y todo, y ya tenemos lana. Bueno, pues tener cuidado porque esto es integral, ¿sale? Dice que tienes pagadas las aportaciones de seguridad social. ¿El Infonavit es parte de la seguridad social, sí o no? Pues fíjate que sí es parte de la seguridad social en México, entonces tendría que estar pagado, ¿sale? Entonces para que tengan cuidado. Anotar en los FDIs que entreguen a sus trabajadores el ingreso por la prestación de servicios personales subordinados y el monto del subsidio para el empleo, identificándolo de manera expresa y por separado. Pues sí, de hecho, el sistema de timbrado no te deja poner, oiga, voy a incluir el subsidio para el empleo como otras percepciones. No, el subsidio para el empleo viene así, ¿no? Como subsidio para el empleo. No, nada que en otras percepciones o algo así. No, no, no. Hay un concepto y viene, de hecho, perfectamente identificado en los recibos de nómina, ¿verdad? Así tiene que estar hecho. Y tanto las retenciones también, obviamente, ¿no? Proporcionen a las personas que hubieran prestado servicios personales subordinados el CFDI con el monto del subsidio para el empleo que se determinó. Sí, ahí vienen los subsidios y viene el ISR, ¿verdad? Y entreguen, en su caso, en efectivo el subsidio para el empleo en los casos a que se refiere la fracción 1 de este precepto. Porque luego cuando salió lo del subsidio, no sé si les platiqué, yo andaba dando cursos de ese tema, por todo el país y me decían, oiga, yo ya no quiero pagar el subsidio para el empleo, ¿lo puedo dejar al final del mes? Y le digo, no, porque aquí dice que tienes que entregar el subsidio para el empleo en cada uno de los periodos. O sea, no lo puedes decir, lo voy a dejar al fin de mes para no tener que hacer ajuste. Y dices, no, pues es que no funciona así. ¿Sí? O sea, si tú pagas semanal, ¿cuándo tengo que pagar el subsidio? Semanalmente. Semanalmente, no puedes decir, lo voy a entregar mensual porque luego después si les da ajuste ya, entonces no. No funciona así. Si pagas semanal, semanal se entrega el subsidio, ¿de acuerdo? Si pagas quincenal, quincenal tienes que entregar el subsidio para el empleo a los que les corresponde, ¿vale? Y obviamente, pues ya recordar, esta ley del subsidio para el empleo, que es la última que tenemos, entró en vigor el 1 de enero de 2014, ¿verdad? Ya les había dicho que, pues, obviamente el subsidio para el empleo viene desde 1994, desde octubre de 1994.
94, ¿verdad? Cuando el presidente Cedillo, pues, se equivocó, ¿sí? Aunque lo sacó en el 2000, en el 2005, perdón, fue en el 2004, el 2005, ¿verdad? No, perdón, 94, 95. Y entonces, aunque lo sacó en 95, dijo, es retroactivo desde octubre de 1994. Y ahí andamos haciendo el retroactivo, ¿no? Pero la última ley del subsidio para el empleo es a partir del 1 de enero de 2014, ¿de acuerdo? Otras disposiciones relativas a sueldo que son muy importantes y que las vamos a repasar, ¿verdad? ¿Sí? La primera, el 101 de la Ley Federal del Trabajo dice que el salario en efectivo debe pagarse en moneda de curso legal, ¿sí? No siendo permitido vales, mercancías, fichas u otro signo representativo que pueda sustituir la moneda. Entonces, pues la ley sigue diciendo, es una ley muy antigua, recuerden, la Ley Federal del Trabajo es de 1968, ¿verdad? Entonces dices, pues esta ley ya no está así muy que te diga, no, ¿verdad? No, no dice eso, pero bueno, pues inicialmente dice que se pague en moneda, ¿verdad? Le dice, oiga, pero ¿por qué nos pagan a través de transferencia? Dice, ahí te va un segundo párrafo. Previo consentimiento del trabajador. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes por previo consentimiento? Que si el trabajador acepta recibir el dinero por otro medio, estará bien. Exacto. Y obviamente tener cuidado, ¿verdad? Si el trabajador dice, estoy de acuerdo, ¿verdad? Podrá efectuarse mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito o transferencia o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternos los deberá cubrir el patrón. Afortunadamente, la ley de los sistemas financieros establece que en las cuentas de nómina no se pueden cobrar comisiones, ¿sí? No se pueden cobrar comisiones por parte del sistema financiero. Pero, si dijera el trabajador, oiga, fíjese que aquí el banco me cobró 150 pesos por su tarjeta esa de débito que me dio para pagarme la nómina. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Entonces el patrón tendría que absorber esos 150 pesos que se cobraron. Y si fueron masiva, pues serían 172.50, ¿no? Porque le tendrías que sumar el 16% del IVA. Porque aquí la ley dice que el patrón tiene que cubrir los gastos que se generen por los depósitos en la cuenta bancaria. Pero ya decíamos, por disposición de ley, ¿verdad? De ley del sistema financiero, pues establece que los bancos no pueden cobrar comisiones a las cuentas de nómina, ¿sí? Y se identifican de manera muy especial. ¿Por qué se identifican ustedes o por qué creen que se identifiquen las cuentas de nómina? Por los depósitos en cuestión de los periodos, bueno, yo me imagino así, de que se le tiene que depositar constantemente por el periodo. Sí, ahí viene, ¿no? De hecho, es un formato especial el que se hace para los pagos de las nóminas. Habitualmente a los patrones sí les cobran comisión por hacer la dispersión en muchos de los casos, ¿verdad? Pero a los trabajadores no les cobran este concepto. Ellos ahí sí me ha tocado que en muchos patrones, pues el patrón tiene que liquidar el costo de la dispersión de la nómina. Pero ojo, subrayo este concepto, previo consentimiento, porque luego el trabajador dice, uy, yo no quiero que me pague con transferencia. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Sí, hay trabajadores que llegan y te dicen, no, no quiero que... Porque luego resulta que hay unos préstamos de nómina, ¿no? Que van el banco, hasta te lo pone en el cajero, ¿no? Usted tiene derecho a un préstamo de nómina por tanto y no sé qué. Y dice el trabajador, ¡yo quiero! Y agarra la lana, ¿no? ¿Sí? ¿Pasa eso en la vida real? Sí. Sí, y gana 1,000 pesos y le prestan 20,000. Y dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar los 20,000 pesos que pedí prestados? Pues les vale. Cuando llega la nómina, ¿qué hace el banco? Se los quita. Se los quita automáticamente, ¿no? No es que el patrón diga, réstale los 300 pesos o los 500 pesos que son para el pago del préstamo. No, fíjate que es automático, o sea, el banco, perdón, automáticamente te cobra. Y entonces llega el trabajador y dice, oiga, yo estaba muy feliz con mi tarjeta, pero agarré un préstamo de nómina y ahora me descuentan. Y cuando dejas de pagar, luego resulta que llega un pago de nómina de 1,000 pesos y ¿cuánto crees que te descuentan? Porque debes ya algunas mensualidades o algunas semanas. Todo. Los 1,000 pesos, ¿no? Porque debes yo 2,000 pesos del pago. Dice, me descuentan no 1,000. ¿Cuánto me descuentan? Pues todo lo que recibí, ¿no? O sea, si yo recibí, el total de mis sueldos son 1,000 pesos y yo debo 2,000, dice, pues los 1,000 pesos son para pagar el préstamo. Y dices, ay, no, ya no me pague por transferencia.
Y dices, ¿eh? Y como aquí ya quita el consentimiento, ¿sí o no? Y ojo, el consentimiento tiene que ser expreso del trabajador, ¿eh? Recuerden, no, es que firmó un contrato con el banco. ¿El contrato con el banco de quién es? Del trabajador en ese momento. Del trabajador, pero con el banco, ¿sí? Exacto. No es contigo, no es con el patrón, ¿cierto? Entonces tienes que hacer o en la misma contrato, en el contrato individual que tú firmes, ahí ponerle, el trabajador acepta que le paguemos con transferencia, ¿sí? Y obviamente, pues ya con eso es válido. Pero nada de que, como está el contrato con el banco, con eso. No, ese no te vale para ti. Si el trabajador dice, y ya hemos perdido casos nosotros, ¿verdad? En algunas empresas que los trabajadores se han puesto listos y nos han denunciado y dicen, no, yo nunca dije que me pagaran con transferencia. Ellos empezaron ahí a pagarme con transferencia porque son muy rebeldes, ¿verdad? Pero yo nunca acepté. Y tómala. Un año de sueldo hemos Profe, perdido. por otra parte también hay personas que no saben sacar dinero. También puede ser. O, bueno, a mí me tocó de que era una empresa donde contrataban a personas del campo y pues no sabían ni siquiera escribir su nombre ni nada. Entonces a ellos sí les pagaban como en efectivo. Exacto, también eso puede ser una limitante, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener cuidado con estas cosas. A los de la obra tampoco no les gusta que les pagues con transferencia, ¿no? ¿Sí? Al cuchara mayor, ¿verdad? No le gusta que le pagues con transferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener cuidado, ¿verdad? Porque obviamente, pues si no acepta el trabajo que le pagues con transferencia, no le puedes pagar con transferencia, ¿sale? Para que tengas cuidado. Y les digo, nosotros ya hemos perdido juicios en los cuales el trabajador ha dicho, pues yo nunca acepté que me pagaran con transferencia. Y seguramente no es el trabajador, ¿quién lo asesora? Pues su abogado. Y le dice, no, pues tú dije que nunca aceptaste. ¿Sí? El patrón tiene que llevar la prueba. ¿Y cuál sería la prueba? Bueno, pues aquí en el contrato que firmaste dice que tú aceptas que te pague con transferencia. Pero si no está esa cláusula, pues no vale. Es decir, es que yo pensé que con el del banco. No, no andes pensando eso. O sea, el trabajador tiene que decirte a ti de manera directa que está de acuerdo que le pagues con transferencia. ¿De acuerdo? Bueno, dice aquí también en el siguiente párrafo del 101 que el trabajador tendrá derecho al acceso detallado de sus percepciones y deducciones, ¿verdad? Y en todo caso, si ocupa, le tienes que dar en forma impresa el recibo de nómina, ¿sí? Debe entregar un documento impreso al trabajador si así se lo pide. ¿Sí? Entonces, si el trabajador dice, oiga, yo quiero un recibo de nómina, ¿para qué? Dice, porque voy a ir a Coppel a pedir un préstamo. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, y entonces dice, requiero los recibos de nómina. No se los puedes negar. Le tienes que dar sus recibos de nómina. Pues ya te los mandé al correo electrónico, dice. Pues se lo mandas al correo electrónico que el trabajador ni sabe que se lo mandaste al correo electrónico. Entonces, claro, en todo caso los recibos impuestos deberán contener firma autógrafa del trabajador para que tengan validez, pero se pueden sustituir con los recibos impresos, ¿verdad? Que hará prueba si se verifica en el portal de internet del SAT. Y recuerden que la verificación de los comprobantes, hay un apartado en el portal, ahí en donde están las facturas electrónicas, donde puedes ver si el comprobante es válido. Si no está ahí como válido, no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? Entonces sí puedes presentarlo porque ya nos tocaban casos, porque ahora a los trabajadores depositas, ¿sí o no? Les mandas la transferencia y ya reciben la feria y ya. Y nunca vienen a firmar los recibos de nómina. ¿Pasa eso en la vida real? Y antes nos llegaron a demandar por esto de que no estaban firmados los recibos. ¿Y qué crees que llegamos a perder juicios por ese supuesto? Y teníamos que pagar un año de sueldos porque no teníamos los recibos firmados por el trabajador. A partir de esta modificación a la ley, que fue en mayo del año pasado, pues ya dijeron, bueno, ok, si tú nos presentas los recibos y los verificas en la página de internet del SAT, ¿verdad? Y la verificación debe ser obviamente reciente, de que están vigentes, dice, es válido. Porque obviamente yo no le puedo cambiar la fecha a los recibos, ¿verdad? ¿O sí? No, ya timbrados, ya. No, ¿verdad? O no puede decir, oye, cámbiale la fecha a la computadora y pone que lo hiciste hace 3 años. Y dices, pues hello. O sea, sí le puedo cambiar la fecha, ¿no? De hecho, todas las computadoras traen ahí como un relojito y le puedo cambiar la hora y la fecha. Pero, ¿eso va a valer para el efecto del timbrado, sí o no? No, Ya es que para menso no se estudia, ¿no? Eso te sale natural. No se vale, ¿verdad? Esas cosas, ¿no? Pero luego hay patrones que piensan que puedes hacer eso. No se puede, ¿sí? La fecha de timbrado y hora, pues está en la página del SAT. Si yo timbré los recibos hace 3 años, pues van a aparecer timbrados hace 3 años. No van a aparecer timbrados con fecha de hoy. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. Entonces tienen una fecha cierta, ¿no? Sí. Bueno, entonces si les parece, jóvenes, y para no robarles más su tiempo, porque ya veo que es hora, ¿verdad? Si les parece, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Mañana ya continuaremos. Recuerden que mañana les vuelvo a preguntar porque soy un rebelde sin causa. ¿Ah? Y entonces, pues les voy a volver a preguntar. Y a lo mejor algunos que les pregunté hoy les pregunto mañana porque así soy yo de rebeldísimo. ¿Ah? Entonces, para que se pongan a estudiar, porque ustedes han sido capacitados ampliamente. Recordar que el examen teórico va a ser este martes al otro, ¿vale? Nos quedan poquitos, ya había algunas cosas, ya las vimos, ¿verdad? De la presentación, las hemos ido adelantando porque pues, necesitamos verlas. Bien, dudas al respecto, jóvenes. Bueno, yo tengo dudas del examen teórico, profe. Pues pregúntelas, porque pues, para eso estamos aquí. El examen teórico, ¿cómo va a ser la mecánica? Va a ser un gran cuestionario con preguntas abiertas y preguntas cerradas y todo. Unas 30 preguntas. Ok, sí. 30 preguntas que van a más bien, mi incluir las pregunta tres presentaciones que hemos visto. La ley, Mi obviamente. pregunta es, ¿va a ser como subido en el ECIMA y vamos a contestar ahí mismo? ¿Va a ser un Word que vamos a llenar o cómo va a ser eso? Sí, va a ser encima. Yo se los voy a poner ahí. Ok. Bueno, no en Bueno, sí, encima, en el aula virtual. Ahí se las voy a poner. Sí, en el aula virtual, perdón, es que a veces confundo las páginas. En aula virtual, ahí les voy a poner el examen y ustedes lo van a contestar, ¿verdad? Ya en sus computadoras, ahí ustedes entran y escriben. Y las que sean de relacionar columnas, pues relacionan las columnas, las que sean de opción múltiple, ahí mismo viene para que pongan ustedes cuál escogen y demás, ¿vale? Creo una página para yo recibírselas automáticamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, bueno, entonces van a ser preguntas de todo tipo, o sea, no se confíen, ay, van a estar bien facilito. Pues sí, está fácil en realidad, ¿para qué nos vamos a quejar? Está bastante sencillo, pero pues eventualmente, pues mejor no confiarse, porque luego ustedes andan ahí muy confiados que va a estar regalado, y bueno, luego ocurre, ¿verdad? Pues recuerden que los exámenes teóricos valen el 20% y las prácticas valen el 80%. Y luego tienen toda la práctica muy bien y dicen, ay, ya lo hicimos. Y luego en la teoría les va todo mal. No, pues no se confíen, la teoría también es parte integrante de este examen, ¿de acuerdo? El examen teórico vale el 20%, para que tengan especial cuidado con ello. 30 preguntas, ¿vale? Bien, dudas adicionales, jóvenes. ¿No? Bueno, pues mañana les pregunto nuevamente para sus participaciones, ¿de acuerdo? Bueno, si no tienen más dudas, preguntas o aclaraciones, hasta aquí le dejaremos por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana, ¿vale? Hasta mañana, chicos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bye. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego.